Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy en este video voy a explicarles con algunos ejemplos de qué manera pueden ustedes trasladar lo que tienen en el esquema hacia la redacción. Muy bien. Entonces, el objetivo de este video es que ustedes puedan utilizar su esquema de ideas como base del texto que van a escribir. Empezamos entonces. El primer paso es tener clara cuál es la estructura de su esquema de redacción o esquema de ideas, también conocido como esquema de producción. En este caso yo he propuesto, como les dije, voy a trabajar solo con dos párrafos, el de introducción y el de desarrollo, porque el de cierre tendría la misma lógica y toma los elementos más importantes tanto de la introducción como del desarrollo. Entonces, el esquema de redacción que les propongo está sustentado en la siguiente... uy, esperen, perdón. Está sustentado pues en esta controversia. Si es útil para el electorado peruano la forma en la cual se ha organizado el debate presidencial. Entonces, como pueden observar, está la contextualización con 4 ideas: debate presidencial, canales de señal abierta, nuevo formato y 18 candidatos divididos en 3 días. Lo que estoy haciendo es dar datos puntuales que nos ayudan a ubicarnos en el tiempo y el espacio. Luego está la controversia, que es la pregunta: ¿es útil para el electorado peruano la forma en que se ha organizado el debate presidencial de canales de señal abierta? Desde mi perspectiva, la tesis, mi opinión es sí es útil. Y la anticipación es esta frase: en las líneas siguientes o en las siguientes líneas se explica el porqué. Recuerden que en el desarrollo la idea principal es la tesis más el argumento. La tesis está en la idea 3 de la introducción, sí es útil. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He sumado la tesis, que es este formato es útil, coma, y luego he agregado el argumento, puesto que permite comparar las medidas más relevantes de los planes de gobierno de los candidatos. Entonces, esta información es el argumento, el por qué creo que es útil. Una vez que tengo esto, explico en qué radica esa utilidad, y para ello he planteado dos ideas secundarias. La 2.1, que sería se revela vacíos en los planes, así puedo yo comparar, y el 2.2, que es se identifica la practicidad de los planes. ¿Cómo demuestro que se revela vacíos? Porque hay candidatos que no tienen propuestas y porque los candidatos, algunos de ellos, no han contemplado todos los temas. Y en la segunda idea secundaria, agrego una terciaria, que es medidas realizables bien explicadas, para poder detallar un poco a qué me refiero con la practicidad. Una vez que yo tengo mi esquema de redacción, aquí faltaría el del cierre, que tendría que tener el nexo de cierre, como por ejemplo en conclusión. Luego, reiterar la tesis más el argumento, que en este caso sería la misma tesis más el argumento, o sea, reiterar la idea principal de mi primer párrafo o del único párrafo de desarrollo que tengo, y luego agregar un comentario personal. Entonces, por eso es que no he esquematizado, porque sería reiterar algo que, como ven, está bastante sencillo de ubicar. Una vez que yo tengo el esquema de redacción listo, lo que tengo que hacer es pasar a lo que conocemos como textualización. ¿Y qué es la textualización? Pues es llevar a la redacción la información que hemos ido organizando. Tengo por aquí la introducción y lo que he hecho es colocarle un color a cada una de las ideas importantes. Entonces, es importante considerar lo siguiente: cada idea debe expresarse en el texto de una forma desarrollada en una oración. Las oraciones, como ven, comienzan con mayúscula y terminan en punto y se unen a la siguiente oración, también iniciada con mayúscula y culminada en punto. Por ejemplo, debate presidencial, te estoy contextualizando. Entonces, en esta idea que contextualiza te cuento por qué hay un debate. Cerca a las elecciones presidenciales y congresales de 2021, existe un gran interés por conocer a los candidatos, sus propuestas y su interacción en un debate presidencial. Perfecto, ya hablé del debate. Luego te digo que tiene que ver con los canales de señal abierta, entonces explico eso. Por esta razón, los canales de señal abierta, como Latina y América, se aliaron y propusieron el encuentro escalonado de candidatos para este lunes 29, martes 30 y miércoles 31 de marzo. Ya te hablé de los canales de señal abierta. Luego te planteo que este debate tiene un nuevo formato, entonces agrego la idea para explicar el nuevo formato, para ubicarte.
El nuevo formato ofrece bloques temáticos y enfrenta a los candidatos en pares para luego permitir los intercambios por alusión o contraargumentación. Bien. Y termino mi contextualización enseñándote o diciéndote cuántos son los candidatos y cómo están divididos, es decir, cuál es la organización. Esta nueva modalidad permite escuchar a los 18 candidatos divididos en 3 grupos para brindarles un tiempo pertinente, aunque breve, para expresar sus propuestas y defenderlas. Con todo esto, que son 4 ideas bien desarrolladas, ya contextualicé. Luego debo pasar a la controversia. Entonces, frente a todo esto, mi frase de inicio es, frente a este panorama, o a partir de lo mencionado, podría ser otra frase, frente a este panorama surge la pregunta, ¿cuál es la controversia que he planteado aquí y está en negrita? Muy bien. ¿Es útil para el electorado? Etcétera. La tesis la presento de una forma un poco más desarrollada. Aquí solamente estoy colocando sí o no. En mi caso he puesto sí, es útil. Entonces presento esto en forma de oración. Consideramos, porque estoy pensando que es un grupo el que está desarrollando la tarea, consideramos que este nuevo formato sí es útil. Y luego agrego la anticipación. En las siguientes líneas se explica el por qué. Esta anticipación pasa directo. Como verán, cada idea planteada como de una forma muy puntual, muy directa, con palabras clave, se está transformando ¿en qué? En una idea desarrollada, explicada, redactada y completada en una oración. Cada idea, cada una de estas frases está expresada en una oración. Ahora, en el desarrollo, tengo aquí varios elementos. El desarrollo me plantea la idea principal que está marcada, como verán, en un resaltado de color verdecito, en un verde jade, vamos a decir, para que se ubique. Entonces, comienzo. Voy a utilizar un nexo para expresar la primera idea, o sea, voy a presentarla a través de un nexo. Para que se vea la vinculación con la idea anterior, yo voy a agregar, como se indicó al inicio, marcador textual que indica que estoy continuando con mi redacción. Entonces, como se indicó al inicio, ¿qué cosa? Mi idea principal. Este formato es útil, puesto que permite comparar las medidas más relevantes de los planes de gobierno de los candidatos. Perfecto, ahora voy a tener que explicar. Tengo 2 ideas secundarias, la idea 2.1 y la idea 2.2, que están en moradito. Por eso esas de ahí están del mismo color para que se note que tienen el mismo peso. A las terciarias sí las he colocado en tonos distintos de una misma línea de color para que se note la diferencia entre la idea secundaria 1, la 2 y la tercera, que es la última. Presento mi primera idea secundaria. ¿Cómo la presento? Con ayuda del nexo en primer lugar, para que pueda establecerse un orden. Yo voy a saber que mi primera idea secundaria es en primer lugar y la segunda idea secundaria es en segundo lugar. Aquí está el en, ¿sí? Está en el colorcito porque no se pudo colocar en la misma línea. En primer lugar, ¿qué cosa? Presento esto de los vacíos en los planes. Los candidatos revelan los vacíos de sus planes de gobierno, en caso los tuvieran, cuando son consultados en cada bloque temático. Como hay 5 bloques temáticos y cada uno debe brindar ideas en torno a ese bloque, yo me doy cuenta quiénes tienen y quiénes no tienen una idea de cada bloque. Entonces aquí tengo que explicar cómo me doy cuenta de eso, ¿no? Cómo es que veo los vacíos. Y me ayudo con las 2 ideas terciarias que he planteado. Los vacíos son, algunos no tienen propuestas y otros no han contemplado todos los temas. Por ejemplo, se ha observado, como ven, el nexo para poder brindar estos casos o características o ejemplos. Por ejemplo, se ha observado candidatos que no tienen propuestas claras en algunos campos, como es el caso del señor Acuña en relación con la salud y el combate contra el coronavirus. También, agrego, también se ha podido evidenciar, este es otro nexo, se ha podido evidenciar, y aquí voy a pasar a que no se contemplan todos los temas, también se ha podido evidenciar que algunos candidatos no han considerado todos los temas importantes de discusión, como es el caso del señor Alcántara o del candidato fugitivo, el señor Vega, quien se excusó indicando que no existían condiciones para debatir. Ahora voy a pasar a la segunda idea secundaria, la practicidad. En segundo lugar, es posible identificar la practicidad o aplicabilidad de los planes expuestos por los candidatos. Ahora tengo que explicar. Aquí planteo a qué me refiero con la practicidad o aplicabilidad. Y esta es la última idea, la idea terciaria de la segunda idea secundaria.
En sus intervenciones se puede percibir si sus propuestas son realizables y están bien explicadas, sobre todo si usan ejemplos y datos puntuales que aterricen sus ideas. Perfecto. Con esto ya tengo un desarrollo bastante robusto de todas las ideas que, como verán, están en esqueletito aquí en el esquema del desarrollo. Una vez que tengo esto, recuerden, debo pasar a redactar también la conclusión. Se realiza exactamente el mismo procedimiento, pero en esta ocasión recuerden que la estructura de la conclusión es nexo de cierre, reafirmación de tesis más argumento y luego el comentario crítico. Solo para que lo recuerden, el comentario crítico puede ser una reflexión, puede ser una crítica o puede ser una recomendación, y por ello esta parte es un poco más subjetiva y está permitido. El tercer punto importante que no debe pasar por alto es la revisión que ustedes hagan de la coherencia y cohesión de su texto. Entonces, para ello, les recomiendo 3 cuestiones puntuales. Número 1, recuerden, cada idea del esquema, que es una frase muy breve, tiene que representarse en el texto en una oración. Y para quienes no lo recuerdan, las oraciones tienen un sujeto y un predicado, inician con mayúscula y terminan con un punto. Por otro lado, hay que usar nexos para poder ordenar nuestras ideas. Estos nexos también se llaman conectores y también los pueden utilizar, los pueden encontrar con el nombre de marcadores textuales. Ahora, los marcadores textuales los hay de diferentes tipos. Para los párrafos que estamos utilizando o que estamos redactando, utilizamos los de causalidad como el porque, por lo tanto, puesto que, los de orden del discurso, por ejemplo, para presentar las ideas secundarias, en primer lugar, en segundo lugar, por otro lado, y también los de ejemplo y aclaración. Por ejemplo, esto quiere decir, también, además, que son no solamente de orden del discurso, sino también de suma de ideas al discurso. Y una tercera recomendación es, recuerden las comas y los puntos al final de cada oración, muy importantes. Y las comas, por ejemplo, si utilizamos un nexo para presentar una idea, después del nexo una coma y luego continuamos redactando. Esta es la forma en la cual podemos tener textos bien estructurados a partir de esquemas de redacción. Antes de despedirnos, quisiera que recuerden cuál es la actividad que queda pendiente luego de que terminen esta práctica de la redacción. La tarea que queda pendiente es la tarea académica 1 o la preparación para ella. Les había pedido que por favor revisaran las fuentes y que las leyeran. No se olviden, la lectura tiene que ser de análisis. Hay que subrayar y hay que ubicar ideas que nos permitan formar una opinión en torno a cuál tema, a la influencia de la ley de octógonos en la salud de la población. Revisemos si es que es beneficiosa o no. Ubiquen sus argumentos y tomen decisión en torno a cuáles serían los más adecuados para incluirlos en su redacción. ¿De acuerdo? Porque en la tarea académica 1 vamos a hacer el texto un poco más amplio y vamos a requerir varias opiniones y varias ideas que puedan sustentar nuestras opiniones. Bien, eso es todo. Espero que les haya servido. Hasta luego.